Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta clase de psicoanálisis, parte 1, ¿sí? Psicoanálisis nos va a llevar 4 semanas, ¿sí? Las 2 primeras semanas, o sea, esta y la próxima, vamos a estar trabajando con lo que llamamos la primera y la segunda tópica de Freud, y las 2 semanas siguientes vamos a estar trabajando con la teoría de la sexualidad infantil de Freud. ¿De acuerdo? O sea que psicoanálisis nos va a llevar 4 semanas. Por eso son 3 los textos que vamos a proponer. En este caso vamos a proponer la ficha de cátedra de Canevari y Massa de psicoanálisis. Voy a proponer la ficha de Prado, mi ficha de psicoanálisis de arte y filosofía, y el texto de Paladino de psicoanálisis. Son 3 textos porque en total son 2 partes de una clase, en total 4 semanas, o sea, un mes vamos a trabajar psicoanálisis, de los cuales yo voy a dar la primera parte y la segunda parte. ¿Sí? Para trabajar el texto de psicoanálisis, lo primero que les voy a pedir que veamos es el video que voy a adjuntar a continuación. El video que les voy a adjuntar es el fragmento de un capítulo de Los Simpson que se llama Marge y su miedo a volar. Les propongo que lo veamos, ¿sí? Y luego conversemos un poco. Pero antes de ver el video, les voy a comentar algo. Yo voy a estar colgando una actividad en la clase de hoy, en la solapita de actividades, que es una breve actividad de los textos, una pregunta teórica, ¿sí? Lo que les voy a pedir, lo que le vamos a pedir los profes, es que envíen la actividad por ahí, por actividades, que la adjunten ahí en esa solapa de actividades. No la envíen por mail ni por mensaje privado, no la vamos a recibir por ahí, ¿sí? La actividad tiene que quedar adjunta en actividad porque ahí queda un registro de entrega, y si lo mandan por mail no queda ese registro y puede llegar a quedar como no entregado. Por favor, ¿sí? En actividades. Bueno, vemos ahora sí el fragmento de Marge y su miedo a volar y después continuamos. Marge, ¿te das cuenta de que dijiste, papá, no te vayas, por favor? No es cierto. Sí, es cierto. Existe varias violaciones a derechos de autor. Ahora, hablemos de tu padre. Oh, sí, claro. Vamos a hablar de mi padre, Papá Noel. Así le dicen a Santa Claus en Brasil. ¿Se imagina el calor del Amazonas? Eso sí que es calor. La gente siempre está bailando samba a pesar de que tienen el carnaval con batucadas y todo eso. ¿Sabe qué? Estoy curada. Marge, ven acá y cuéntame de tu padre. ¿A qué se dedicaba? Bueno, pero va a hacer mucho escándalo por esto. Era piloto. ¡Ja! ¿Piloto? Vaya. ¿Lo ve? Marge, tal vez no sea el mejor momento para hablar de esto, pero su cheque rebotó. Oh, sí, estoy recordando algo. Sí, Marge, y el problema es que yo... Cuando era pequeña. Adiós, Margie. Pórtate bien. ¿Por qué tiene que irse papá? Porque papá es piloto. Vuela por todo el mundo. Quiero ver cómo vuela. Margie, ven acá. Papi. ¿Una galletita antes de despegar? ¿Canela? ¿Mantequilla? Papi. Padre era hermoso. Marge, no tienes por qué avergonzarte. Hoy los asistentes aéreos o sobrecargos son algo muy común. ¿En verdad? Sí, gracias a gente como tu padre. En realidad él fue un iniciador. Sí, en realidad fue un héroe en nuestro tiempo. No exageremos. Lo importante es que ya detectamos el momento preciso en el que desarrollaste tu miedo a volar. Momento, estoy recordando otras cosas. A ver la boca. Ahí viene el avión.
Y esto es un campo de maíz, nena. ¿Cree que todo eso ha desarrollado mi miedo a volar? Sí, todo eso es muy bueno. Oh, gracias, doctora. Ha cambiado mi vida. Pero apenas estamos empezando a hacer progresos. Queda el gravísimo problema de su esposo. No se preocupe, no quiero que sea super niña. Si puede subirse al avión, me basta. Gracias, doctora. Siempre que el viento sople en el campo, pensaré, Lovenstein, Lovenstein, Mi apellido es Zweig. Lovenstein. No te preocupes por nada, mi amor. Yo te voy a ayudar con esto. Todos esos son ruidos normales. Eso es la puerta que se cerró. Revisión de aparatos. Tú recuéstate y descansa. Eso son las turbinas acelerando. Eso es una turbina fallando. Eso es una carpa nadando entre tus tobillos. Bueno, los Simpsons siempre nos hacen reír un poco y en este caso este capítulo de Marge y su miedo a volar es muy particular. Pero más allá de lo gracioso que suele ofrecernos los Simpsons, también los Simpsons nos suelen ofrecer elementos para pensar la realidad. En este caso, ¿sí? En esta situación de Marge y su miedo a volar, y va la psicóloga, ¿sí? Para tratar de hacer algo con esta situación, aparecen varias cuestiones que nos van a invitar a pensar en el psicoanálisis, ¿sí? Por ejemplo, el síntoma de Marge de su miedo a volar, ¿sí? Los recuerdos infantiles, el olvido, lo traumático. ¿Qué más? A ver, seguramente a ustedes se les está ocurriendo otras palabras para pensar en este momento. La represión, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, seguramente si se me pasó alguna a ustedes en este momento se le deben estar ocurriendo otras palabras asociadas al capítulo y al psicoanálisis. ¿Por qué lo planteo esto? Porque el psicoanálisis, su vocabulario y sus palabras suelen circular mucho en el común, en lo coloquial, ¿sí? En nuestro lenguaje cotidiano. Inclusive la palabra inconsciente, ¿no? Acto fallido, ¿sí? Bueno, pero más allá de poder ubicar esta cuestión desde el sentido común, desde lo cotidiano, estaría bueno que podamos contextualizar cómo surge el psicoanálisis. Y es una teoría muy importante. Todos sabemos que el padre del psicoanálisis es el austríaco Sigmund Freud. Sigmund Freud fue un neurólogo, ¿sí? Que se dedicó al trabajo, en principio, de la neurología, pero poco a poco Segismundo, un austríaco de una familia judía muy ortodoxa y muy metódica, fue descubriendo su interés por la salud mental. ¿Sí? Él fue inspirado en un viaje que realizó en un congreso de psiquiatría a París, donde ve a un médico llamado Charcot que utilizaba la hipnosis como método de tratamiento para las histéricas. ¿Quiénes eran las histéricas? Las histéricas eran estas mujeres que sufrían desmayos, que sufrían amnesia, que sufrían convulsiones, que iban al médico, eran estudiadas por sus nervios y los estudios le daban fantástico. Entonces Charcot decía, en esta situación de nervios, ¿sí? De desmayos, de convulsiones, hay una razón psíquica, psicológica, pero de las cuales estas pacientes no pueden dar cuenta, no pueden saber de qué se trata. Entonces, mediante la hipnosis, estas pacientes recordaban que estos síntomas actuales que tenían que ver con viejos recuerdos de su infancia que habían caído bajo el olvido, como el caso de Marge,
¿no? Y este miedo en relación a su padre que era hermoso, ¿sí? A su abuela cuando le daba de comer y le metía la cucharita en el ojo, ¿no? Este fue un gran descubrimiento y fue para la época un descubrimiento bastante polémico. ¿Por qué? Porque venía a decir que los sujetos no éramos dueños de nuestros propios actos, no éramos tan racionales como creíamos, sino que muchas de nuestras conductas tenían su base en aspectos inconscientes y que habíamos olvidado, y que hasta ese momento solo era de acceso por la hipnosis. Freud quedó fascinado con esto y empieza a hacer sus primeros estudios sobre estos olvidos inconscientes y sobre estos recuerdos infantiles. Él decía que estos recuerdos de la primera infancia hasta los 4 o los 5 años habían caído bajo el olvido por algo. ¿Sí? Y entonces descubre que esta fuerza psíquica que hace que nosotros los olvidemos es por una fuerza al que él llama represión. Entonces él va a hacer una primera teoría en la que va a decir que nuestro psiquismo tiene como diferentes instancias. Y no quiere decir con esto que nuestro cerebro está dividido en distintas partes. No. Freud nunca hizo una teoría biologicista y esto le creó muchos problemas porque el momento médico en el que él empieza a escribir era un momento en que la medicina estaba muy basada en lo neurológico, ¿sí? En el sistema nervioso. Entonces que venga un tipo como Freud y diga, un momento, acá hay una cuestión psíquica más que biológica, encendió la mecha. Entonces, su primera teoría dice que el psiquismo, o su primera tópica, dice que el psiquismo está formado por 3 instancias, ¿sí? Una que se llama la conciencia, otra que es el preconsciente y otra que es el inconsciente. La conciencia, ¿sí? Es el principio de realidad, es el aquí y ahora, es el que me está escuchando con atención, ¿sí? La preconsciencia es aquello, ¿sí?, que yo olvidé pero puedo recuperar con facilidad. Por ejemplo, si les pregunto qué cenaron anoche, ¿sí? No lo recuerdan pero tiene fácil recuperación. Y el gran descubrimiento de él justamente está en el inconsciente, donde están estos recuerdos reprimidos, olvidados, que tienen una gran carga de afecto, ¿sí? Pero que este afecto fue tan inadmisible para el psiquismo que necesitamos olvidarlo. La represión los olvidó, pero no quedaron en el limbo, quedaron en el inconsciente. Y siguen empujando, porque tienen que ver con deseos sexuales inconscientes. Ahí está el gran descubrimiento de Freud, que en el inconsciente hay deseos sexuales. Pero ojo, que cuando Freud habla de deseos sexuales no se refiere solo a lo genital, sino que lo sexual tiene que ver para él con lo afectivo, con un cuerpo afectivizado, ¿sí? Pero es que estos deseos insisten, ¿por qué? Porque hay una fuerza que los empuja a estos deseos para ser cumplidos, que es la fuerza que se llama pulsión. Pulsión. Es una fuerza de empuje, va a decir Freud. Los sujetos, chicos, tenemos pulsión. La pulsión empuja nuestro deseo. Nosotros no tenemos instintos, tenemos pulsión. ¿Por qué? Porque el instintivo es más del mundo de lo animal. Por ejemplo, una vaca, si su instinto la empuja a que coma pasto, come pasto, ya está, se echa a dormir una siesta. Sin embargo, los seres humanos tenemos pulsión y tenemos deseos. Les doy un ejemplo. Tenemos el auto, queremos la casa. Tenemos la casa, queremos el barco. Tenemos el barco y queremos el avión. ¿Por qué? Porque la pulsión siempre quiere más. Por ejemplo, ¿por qué nos tiramos en un avión en paracaídas? Si tuviésemos instinto, nuestros instintos nos dirían que no nos tiremos, que corremos peligro. Pero como tenemos deseo, así lo hacemos. ¿Sí? Entonces Freud plantea su primera tópica. Él va a decir que estos deseos sexuales inconscientes siempre quieren ser satisfechos, ¿no? La pulsión siempre quiere más,
¿sí? Busca el principio de placer, va a decir Freud. Pero esta primera tópica, con el paso de los años, porque esta primera tópica la plantea más o menos en 1914, 1915, pero con el correr de los años, Freud va viendo que esta primera tópica no le alcanza. ¿Por qué? Porque la idea del principio de placer no le cierra. Freud decía, ¿por qué tenemos pesadillas? ¿Sí? ¿Por qué a veces hacemos cosas en las que nos termina yendo mal? ¿Sí? Nos metemos en relaciones que terminan fracasando, ¿sí? Empiezo una carrera y la abandono. ¿Dónde está el principio de placer? Mucho no me cierra esto, dice Freud. Entonces, esta cuestión de la pulsión, la diferencia en pulsión de vida y pulsión de muerte, ¿sí? Pulsión de muerte ligado a estos aspectos, ¿sí? Que nos llevan a estos desenlaces de repetir siempre la misma situación, ¿no? Como de terminar en este mismo lugar, abandonar una carrera, meternos en relaciones dificultosas. Entonces, esto Freud lo va a ligar a la pulsión de muerte, ¿no? Como esto que nos lleva a este lugar de repetir las mismas situaciones. Entonces va a necesitar replantear su primera tópica, porque ahora tenemos pulsión de vida y pulsión de muerte. Entonces va a llegar a su segunda tópica. ¿Qué va a decir en su segunda tópica? Va a decir que el aparato psíquico se estructura en un yo, en un ello y en un super yo. ¿Sí? El yo va a decir otra vez que es el principio de realidad, la conciencia, el aquí y el ahora, la atención. Por otro lado vamos a tener el ello, que el ello es esta pulsión que insiste, esta pulsión de vida y esta pulsión de muerte, ¿sí? Este principio de placer, esto que quiere ser satisfecho todo el tiempo, este que no admite espera, ¿sí? Donde no hay tiempo ni espacio, ¿no? Y por otro lado va a tener el superyo. El superyo, va a decir Freud, que es la conciencia moral, el límite, ¿sí? El que le va a decir al ello, esto no es posible, ¿sí? El ello que insiste, ¿no? El ello que insiste ahí, y el superyo que le va a decir al yo, no, esto que te está pidiendo el ello no es posible, y el yo sufriendo la pelea del ello y del superyo, ¿no? Entonces, a veces, cuando el ello y el superyo están peleando, surge el síntoma, ¿sí? Que es lo que le pasó a Marge, ¿sí? El superyo diciéndole, Marge, tenés que volar, tenés que hacerlo, vos debés, porque el superyo es el deber. Y por el otro lado, el ello diciéndole, esto puede ser peligroso. Entonces Marge y su yo sufriendo y hace síntoma, ¿sí? No puede subir al avión. ¿Se entiende? Bien, entonces es muy interesante cómo Freud plantea esta primera tópica con el consciente, preconsciente e inconsciente, y luego necesita rearmar y hacer una nueva tópica que es yo, superyo y ello. Ojo que la segunda tópica no desecha a la primera, sino que la complementa, porque el yo es consciente, el ello es inconsciente y el superyo tiene una parte consciente y otra inconsciente. Se complementan sus dos tópicas. Ahora, ¿dónde está lo innovador y qué le va a aportar el psicoanálisis a la educación? El psicoanálisis a la educación justamente le va a aportar una mirada subjetiva, porque el psicoanálisis viene a romper con esta cuestión de que el sujeto es una mera conducta y es inconsciente, sino que va a poner en tela de juicio el inconsciente y el deseo. Entonces, esto nos lleva a pensar en un sujeto del deseo, en un sujeto que aprende porque pone en juego su deseo, que libidiniza el aprendizaje. ¿Qué quiere decir que lo libidiniza? Que pone su energía ahí, que lo afectiviza, ¿sí? Y si hay un sujeto que por algo no puede aprender, es porque algo está obturando su deseo. Si entonces el psicoanálisis es un paradigma de la subjetividad, porque mira al sujeto en su complejidad, en la trama de su deseo, cómo construye sus vínculos y libidiniza el mundo, ¿sí? A sus familiares, a sus amigos, a la escuela, al trabajo. ¿Sí? Tiene una mirada más compleja y más del proceso del sujeto. Si hay un sujeto que en el aula
¿sí? Grita, un niño que grita, golpea, que es pura pulsión, no pura energía descargada y no puede aprender, la idea es ver qué le podemos ofrecer ahí como docentes para que el niño pueda o la niña pueda poner su pulsión en el aprendizaje, ¿sí? Entonces, esto nos lleva a pensar desde otro lugar al sujeto que aprende. Bueno, les dejo la actividad colgada en la parte de actividad, allí tienen que colgarla. Estas 2 semanas vamos a estar trabajando, ¿sí?, con la primera y la segunda tópica, tanto en mi foro como en los foros de la profe Canevari y de la profe Massa, ¿sí? Espero que les haya servido, realicen las actividades y cuélguenlas, porque estas actividades se van a considerar junto con la pregunta integradora final del segundo cuatrimestre, ¿sí? Bueno, les doy la bienvenida y espero que disfruten.